Hola, hola, buenos días a todos los que nos escuchan desde Latinoamérica. Buenas tardes aquí en España y en Suiza. Soy María Fase, directora literaria de Alfaguara, de Lumen y de Reservoir Books, y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Les agradezco que participen de este encuentro tan esperado. Merci Joël Dicker pour nous joindre. Dicker tiene una agenda muy ajustada, pero estamos felices de que esté hoy con nosotros. Y voy a empezar por hacer una pequeña introducción, un poco de historia, aunque todos la conocen muy bien. Veo además algunas caras conocidas. Hace exactamente 10 años, en un verano de este lado del océano, hubo un caso muy particular. Los libreros de París, en una París casi desierta, salían a la calle y le decían a la gente: no es necesario que entre a mi librería, llévese este libro y si no le gusta, le devuelvo su dinero. Pues con esta convocatoria, un libro de un joven suizo casi desconocido, porque había publicado una primera novela que se llamaba Los últimos días de nuestros padres, un libro de 700 páginas, la verdad sobre el caso Harry Quebert, empezó a hacer noticia y las scouts literarias, esas especies de espías que tenemos los editores, alertaron a los editores del mundo de esta novela, de este thriller. Era la época en que se leía muchísimo a Larson, se empezaba a leer mucha novela negra, y bueno, empezamos a pelearnos en todo el mundo los editores por esta novela. Yo personalmente fui a París a ver a Bernard de Fallois, el mítico editor de Joël Dicker, un editor octogenario que tenía su pequeña editorial y que publicaba esta novela, y fui con mi maleta de libros de Cortázar, de Vargas Llosa, de Saramago, para convencerlo de que Alfaguara era la editorial ideal para esta gran novela, este gran thriller. Pues por suerte lo convencí. Y nada, publicamos poco después La verdad sobre el caso Harry Quebert, que fue un éxito abrumador de ventas. Yo diría que sobre todo, por supuesto, en francés, pero luego internacionalmente, sobre todo en español, en Latinoamérica y en España, y en Italia ha sido donde este libro ha realmente arrasado. Luego siguió, por supuesto, Los últimos días de nuestros padres, El relato del tigre, El libro de los Baltimore, que volvía a traernos a Marcus Goldman, La desaparición de Stephanie Meyer, El enigma de la habitación 622, y ahora esta última novela, El caso Alaska Sanders, que aquí en España desde su publicación es número 1 absoluto en la lista de más vendidos, que según me cuentan mis compañeros en Latinoamérica también está trepando a los primeros puestos, que ya tiene unas críticas increíbles. El caso de Dicker es único en este sentido, porque es un autor que tiene millones de lectores, pero además la crítica tiene consenso absoluto sobre sus novelas. Es un escritor muy querido además por los lectores. Los lectores están dejando reseñas muy elogiosas del caso Alaska Sanders. Además es un autor que ha ganado muy importantes premios, como el Gran Premio de la Academia Francesa, el premio Keller, el premio Goncourt, de los que dan los estudiantes franceses. Ha sido un autor en ese sentido que tiene un registro muy completo, y nada, estamos aquí por el lanzamiento del caso Alaska Sanders, y yo voy a empezar, mientras todos piensan seguramente sus muchas preguntas, por hacer una pregunta que creo que es la que corresponde para iniciar este diálogo, que es: Joël, ¿por qué volvemos felizmente a reencontrarnos con Marcus Goldman, con Harry Quebert y con Perry Hallowell en este apasionante caso de Alaska Sanders, en esta novela otra vez tan ambiciosa, de tantas páginas, de tantos giros? María, merci beaucoup. Muchísimas gracias, María. Antes de nada, me gustaría saludar a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Espero que sea la primera etapa de una serie de encuentros en vuestros distintos países. Ya estamos todos hartos de Zoom después de estos años de coronavirus. Y bueno, es cierto que es una solución práctica para este primer encuentro, pero espero que pueda ir a vuestros respectivos países dentro de poco. Además, esto me llega
realmente muy cerca porque me gusta dirigirme a mis lectores de Hispanoamérica. Tengo vínculos muy estrechos y muy potentes con ellos que he ido consolidando en los últimos 10 años. Siempre me reciben con mucho afecto, con mucha fraternidad, y eso es algo que me conmueve y siempre me dan muchísimas ganas de volver a todos vuestros países. Para responder a tu pregunta, María, ¿por qué? Bueno, pues, ¿por qué vuelve Harry Quebert en este segundo volumen? Pues es sencillo. Yo siempre imaginé que Harry Quebert sería una trilogía. Siempre me imaginé que habría una continuación directa después del caso de Harry Quebert, pero después de haber escrito el caso de Harry Quebert y de imaginarme una continuación antes de eso, lo que no me imaginé cuando lo escribí, como digo, era un enorme éxito. Para mí ese éxito no era imaginable. Es decir, se trata de una novela que yo publiqué después de varios intentos infructuosos y de repente un editor que no era muy conocido, con ventas no eran muy buenas. Yo no tenía ninguna razón para creer que Harry Quebert tuviera un éxito enorme. Entonces me concentré en escribir y después de Harry Quebert pues había dos cosas importantes para mí. En primer lugar, se trata de dos historias de amistad. La amistad de Marcus Goldman y Harry Quebert, que es una amistad que llega al principio del libro a un momento álgido de la amistad, pero al final del libro, en cierto modo, se ha roto esa amistad y no sabemos lo que va a pasar. Y hay una segunda historia de amistad en esta novela, en la primera novela. Es la amistad entre Perry, el policía, y Marcus. Y empieza justo al revés. Es una amistad que empieza con grandes dificultades porque Perry y Marcus se encuentran en una investigación y al principio están en una situación de conflicto. A Perry no le gusta a Marcus, no tienen ninguna razón para ser amigos, pero al final del libro la aventura, la investigación les une, les hace que brote una amistad. Entonces yo quería saber qué pasaba con esas amistades, qué iba a ocurrir con Marcus y Perry, y también quería saber qué iba a pasar entre Marcus y Harry Quebert. Desafortunadamente o afortunadamente, porque las razones del éxito, no quise escribir el segundo libro inmediatamente, porque después del éxito de Harry Quebert pensé, si escribo inmediatamente la continuación, me van a decir que lo he hecho por aprovecharme del éxito, que es lógico aprovechar un éxito y escribir la segunda parte, pero no era eso, porque yo realmente quería escribir una segunda parte, pero me dije, voy a esperar algunos años para escribir una segunda parte, esta segunda novela, y por eso después escribí el tercer tomo, que es el libro de los Baltimore, porque un tercer tomo cronológicamente, porque Harry Quebert ocurre en 2008-2009, el libro de los Baltimore en 2012 y Alaska entre ese periodo 2010-2012. O sea que el caso Alaska a Sanders liga el caso de Harry Quebert y el libro de los Baltimore. Y esto me permitió hacer una trilogía, en el sentido de que son tres libros que están, que uno es la continuación del otro, pero al mismo tiempo me permitió escribir tres libros que se pueden leer de forma independiente. Uno puede empezar por el primer libro, seguir por el tercero y luego el segundo, como se escribieron, o en cualquier otro orden. Estupendo, pues si os parece yo voy a ir pasando las preguntas de parte de la prensa porque ya tenemos un montón, así que vamos a intentar que todos podáis tener una respuesta de parte de Joel, y la primera es de Amelia Carballo de los Mercurios Regionales de Chile. Y quiere saber que cómo fue perfilando Joel el personaje de Alaska Sanders, desde ese nombre tan peculiar a ese aura fantasmal que proyecta en toda la trama del asesinato, y cómo empezó a gestarse para Joel esta imagen de esta muchacha tan bella y amable, pero que esa misteriosa muerte es el motor de toda la novela. Es una pregunta difícil de responder porque siempre es difícil explicar cómo a través de la inspiración podemos construir algo. Para responder eso habría que definir lo que es la inspiración y realmente
Cuando uno empieza a describir lo que es la inspiración ya no funciona, porque la inspiración forma parte de un misterio de la mente que sigue siendo un misterio en sí mismo. No sabemos muy bien cómo funciona. Y la inspiración forma parte de todo esto porque funciona con distintos elementos, la inspiración. En primer lugar, las vivencias de uno, la experiencia vital de uno, luego también funciona con respecto a lo que uno le gusta, basándose en la gente que le gusta, las historias que le gustan, lo que ha leído, las sensaciones que le gustan, la curiosidad que uno tiene personalmente. Y a esto al mismo tiempo se mezcla, además de la experiencia vital que todos tenemos, todo el bagaje cultural que tenemos, lo que hemos leído, lo que hemos visto como cine, el teatro que hemos visto, series de televisión, pinturas, cuadros, toda la cultura que hemos ido absorbiendo está en nuestra mente, está en nuestro interior, nos haya gustado o no, lo hemos ido asimilando. Y por tanto, todas esas capas funcionan y ayudan e impulsan la inspiración. Y es como mezclar colores, un poco de amarillo, otro poco de verde, y todos esos colores con todas estas capas brotas o proponen algo. Alaska, en primer lugar, lo elegí como nombre porque buscaba un nombre diferente que retuviera la atención, que atrajera la atención. Entonces me imaginé muchos nombres, pero de repente se me ocurrió el nombre de Alaska, porque bueno, Alaska tiene una parte atractiva, salvaje, además es muy bonito, no lo conocemos muy bien, Alaska, misterioso, y pensaba que ese nombre iba bien. Además, Alaska es un territorio que a mí siempre me ha fascinado desde mi infancia personalmente. Forma parte de los territorios también de Jack London. En fin, se trata de una palabra, Alaska, que dice mucho y que con la que yo conecto mucho. Y muchas veces en la novela que es ficción, no estamos hablando de una experiencia personal, no es mi vida lo que yo cuento, sino que es algo que me invento. Pues bien, en la ficción al mismo tiempo también me relato, por así, o parte de las cosas que me gustan, excepto que hay elementos que parecen muy anodinos, pero que al mismo tiempo relatan cosas sobre mí. Y el caso de este nombre funciona así. Yo reflexionó sobre Alaska, me vino a la mente y pensé en todo esto que he comentado. Y bueno, luego también pensé, ¿es acaso un nombre o no es un nombre? ¿Es un nombre que existe o no existe? Y pensé, ¿y por qué no llamarse Alaska, no? Y luego en Estados Unidos, muy a menudo la gente pone nombre a sus hijos de ciudades, entonces todo es posible. Hay niños que se llaman Texas o gente de Houston o qué sé yo. Y entonces yo dije, pues venga, adelante, Alaska. Siguiendo con la recreación del personaje de Alaska, Andrea Pérez Martínez, de Infobae, nos pregunta que, siendo tú un hombre, ¿cuál es el proceso creativo que empleas para construir personajes femeninos y ahondar de la manera en la que lo haces en el mundo femenino? Porque los personajes femeninos son muy importantes en tus novelas, no solo son las víctimas iniciales, sino que son personajes que luego desempeñan siempre un papel fundamental en la trama. Bueno, son importantes las mujeres como los personajes femeninos como en la vida. En general, las mujeres son seres más fuertes que los hombres, seguramente porque hoy incluso la mujer sigue teniendo que batallar mucho más que los hombres para labrarse un porvenir. Seguimos estando en un mundo en 2022 donde hemos llegado a la Luna, a Marte, tenemos, yo qué sé, coches eléctricos y cosas tecnológicas alucinantes, pero las mujeres siguen cobrando menos que los hombres por el mismo trabajo. Y cuando uno contrata a una mujer en función de su edad, pues se le hace una serie de preguntas o no, si va a tener hijos o no, cosas que a un hombre no se le preguntan. Todo este tipo de cuestiones que yo conozco, incluso en Suiza, donde hay mucha igualdad, no hay corrupción y todas estas cosas, bueno, sin embargo, yo tengo hoy una amiga que tiene un puesto de trabajo, es una mujer y 3 hombres y hacen todos todos hacen el mismo trabajo y ella tiene un salario inferior, un poquito inferior al de los hombres. O sea que las mujeres siguen teniendo que batirse mucho más, batallar mucho más. Y
Por eso me fascinan las mujeres, porque tienen esa capacidad de ser más fuertes, más determinadas, ir más lejos. Y digo esto que es que porque no siempre es fácil describir o crear un personaje femenino, porque, claro, uno siempre los personajes hace cierta proyección y en un hombre, pues para mí es algo más natural. Siempre puede uno, como un personaje, o yo, como soy hombre, proyectarme de una forma más sencilla en un hombre, que haría, que no haría, pero con una mujer es distinto, porque la mujer, por ejemplo, siempre va a atreverse a ir más allá que un personaje masculino. Y en ese sentido es un desafío importante. La siguiente pregunta nos la hace Irma Cantizano, del Economista, y es: ¿en qué sueles basar tus investigaciones previas para hacer tus novelas y volverlas tan creíbles? ¿Tienes dónde encuentras la documentación? ¿Tienes gente que conozcas, que sean abogados, que sean policías, que te puedan ayudar a cómo funciona ese mundo interno que está tan presente en tus novelas? ¿Cómo consigues que sean tan creíbles para el lector? Muchísimas gracias, en primer lugar. Bueno, en cuanto a la documentación, pues yo tengo, que me concierne a mí, es sobre todo que no me documento, no hay que documentarse. Sobre todo, no se puede controlar lo que hace uno. El control no funciona, funciona prácticamente para todo, pero no funciona en la novela, porque la novela es ficción y la ficción es libertad. Y los límites de la ficción es la realidad, es decir, todo lo que uno quiera meter en una novela, si uno empieza a tratar de controlarlo, pues entonces va a no funcionar. Pero hago un paréntesis. Hablo directamente de ficción pura. Por ejemplo, si se trata de una novela histórica, que yo he hecho una novela histórica, hay una parte en los últimos días de nuestros padres, hay una parte que es ficticia, que es novelesca, y por otra parte que está basada en hechos reales. Entonces es importante que la persona que lea el libro aprenda un poco de la parte histórica. Entonces, bueno, pues ahí sí que me documenté, me entrevisté con personas para cerciorarme que la parte histórica era correcta. Pero en el caso de Alaska Sanders, cualquier otra novela policíaca, que es ficción pura, pues no hay que hacer ningún tipo de documentación, porque eso va a estropearlo todo. Hay que dejarse ir, y yo creo que si el lector conecta mucho, seguramente con el libro, seguramente es porque hay una veracidad en los lugares. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los lugares son lo que yo describo en mis libros, son lugares que yo conozco en Estados Unidos. Yo he pasado mucho tiempo en esos lugares que yo conozco. O sea que hablo realmente de mi experiencia en cuanto al lugar, y desde ese sentido, desde ese punto de vista, son muy veraces. Y luego también los personajes son personajes muy humanos, que son creíbles porque también el entorno lo es. Y el lector puede conectar, identificarse con esos personajes, y eso le da credibilidad al libro. Y hay otro elemento, porque se trata de investigaciones que en gran medida lleva a cabo, sí, un policía, pero también Marcus, que no tienen ninguna formación policíaca ni tiene nada que ver con los policías. Y entonces, digamos que en ese sentido es una investigación que podría hacer cualquier persona de una forma muy artesana, ¿no? Es decir, un papel, un cuaderno, un bolígrafo, y va interrogando a gente. No hay tecnología policial, no hay nada de lo que utilizan de las técnicas policiales de investigación. Esto lo que hace es hacer que la novela esté por encima de cualquier cosa tecnológica, y hace que la novela tenga todo un barniz muy humano, muy de los pies en la tierra. La siguiente pregunta nos viene de parte de Guido Macari, de La Cuarta en Chile, y comienza su pregunta como comienza un poco el libro, por la frase que dice Goldman: la gente me sonríe a menudo, pero no sé si me sonríe a mí, al congénere humano el que está viendo o al escritor que han leído. ¿Cuánto se parecen Marcus Goldman y Joël Dicker? Pour ce passage-là, oui. Sí, en ese sentido, en esa parte que has leído, pues sí, es uno de los raros párrafos donde sí que hay algo de mí. Es decir, se encuentra un eco de mi persona. Uno de los
grandes cosas importantes que a mí me chocó mucho. Una de las cosas que más me ha alucinado cuando la gente empezó a conocerme es que de repente la gente te llama, te das la vuelta y tú esperas conocer a alguien que conoces, pero te encuentras con alguien que no conoces. Entonces, claro, te llaman, te das la vuelta y paf, no conoces a la persona que te llama y no la reconoces y en el momento dado pues tienes un momento de confusión. ¿La conozco? ¿No la conozco? ¿De qué la conozco? Uno trata de establecer algún vínculo, de qué conozco a esta persona, de cuándo la he visto. Cuando uno es conocido, pues esto ocurre porque la gente te llama, te das la vuelta y no conoces a la persona que te llama. Y al principio es una sensación muy extraña, porque claro, te das la vuelta, dices hola, nos conocemos, dice no, usted no me conoce a mí, pero yo a usted sí, porque soy lector suyo. Y entonces después de un tiempo, bueno, pues te puede llegar a ocurrir que te dice hola Joel, ¿qué tal? Y dices hola, ¿qué tal? Y dice, pero Joel, que soy Nicolás, que a mí sí me conoces. O sea, que de repente entras justo en el efecto contrario. Y entonces es un poco lo que yo quería contar con respecto a Marcos. ¿Por qué me sonríe la gente? ¿Por qué es la gente simpática conmigo? ¿Es que me conocen? ¿No me conocen? ¿Es que me conoce como personalmente o es que sencillamente les gusta mi trabajo como escritor? La siguiente pregunta nos viene de Carlos Restrepo, de El Tiempo en Colombia, y es que, como Joel ha comentado, dice que te nutres en tu escritura de todo lo que te rodea, que normalmente son cines, que es serie, que es libros, que es lo que te rodea en tu día a día. ¿Qué herramientas ahora te pueden servir para tu oficio como escritor en la novela negra que puedas coger de las narrativas de las series, de las plataformas de streaming, posibles casos de true crime y demás? ¿Se basa Joel Dicker o se coge técnicas de las series de hoy en día para sus novelas o no le afecta para nada la narración de las series a la hora de escribir? Non, mais je reviens à ce que je disais. Bueno, vuelvo a lo que he dicho antes con respecto a la inspiración. ¿Quién puede decir realmente lo que le inspira o lo que no le inspira? Es decir, ¿quién puede, cuando uno ha visto una película o lee una novela o va a una obra de teatro, quién puede decir, bueno, voy a bloquear esto y voy a almacenarlo, pero lo voy a rechazar? Eso es imposible. Yo no podría decir, vamos a ver, yo sé que todo me inspira y por eso leo. Me inspira lo que me gusta, lo que no me ha gustado, lo que me ha interesado, lo que me ha aburrido. Y sobre todo también me inspira lo que no me ha gustado, porque nos construimos también mucho más con respecto a lo que no nos gusta que a lo que nos gusta, porque es difícil muchas veces decir lo que nos gusta y por qué nos gusta. ¿Por qué a uno le gustan los tomates? ¿Por qué a uno le gusta el café? A ver, tratad de explicarlo, es muy difícil. En cambio, si a uno, uno es capaz de decir, pues no me gusta el café porque es amargo, etcétera, es más fácil explicar lo que no nos gusta. Bueno, y por tanto la construcción también se basa en lo que sobre todo no nos gusta. Por eso es evidente que yo he visto películas, series de televisión, piezas de teatro, que seguro que me han inspirado, quiera o no quiera, claro que sí. Nos hace la siguiente pregunta Luis Carlos Bermeo, del país de Cali, y es que ¿cuáles son tus maestros en el género negro y que cómo descubrió la novela policíaca? ¿Cómo he descubierto la novela policíaca? Bueno, si tuviera que remontarme en el pasado, yo diría que a través de Ken Follett entré en la... pero ¿acaso Ken Follett es escritor de novela negra? Pues no lo creo. Yo no creo que él aceptara ese título. Y de hecho la novela policíaca es difícil hablar del género como tal, porque la fuerza que tiene la novela negra, la novela policíaca, desde mi punto de vista, es que probablemente es el género literario que ofrece el mayor espectro de posibilidades narrativas, argumentativas de los personajes. En una novela policíaca podemos hacer lo que nos dé la gana, no tenemos límites de ningún tipo. Es casi tenemos casi una serie de posibilidades ilimitada.
incluso ciencia ficción. O sea, con otros géneros no ocurre eso. Con el género de la ciencia ficción, la novela romántica, no ocurre eso. En cambio, dentro de la novela policíaca te pueden preguntar si es un thriller, ¿qué es la novela policíaca? Yo muchas veces digo que es algo que sobre todo al mismo tiempo puede abordar muchísimos campos. Y en ese sentido yo también puedo meter a Ken Follett, pero Ken Follett, por ejemplo, ha tocado muchos campos, muchas teclas. Él me influyó. Y también Agatha Christie y Conan Doyle. ¿Y por qué? Porque la fuerza de su trabajo es que crearon una atmósfera y un género. Crearon también un tipo de personajes y crearon un mundo que gira en torno a un universo que va más allá de lo que uno escribe. Y Conan Doyle y Agatha Christie a menudo no es más que un pretexto para contar una historia. Pero en el fondo, esta es mi percepción, sobre todo leemos a estos autores porque queremos adentrarnos en sus ambientes, conocer sus personajes, las particularidades de lo que cuentan. Y yo creo que precisamente lo que más caracteriza a la novela policíaca no es la sofisticación de la intriga, sino los personajes y los ambientes que logran crear. La siguiente pregunta viene desde Perú y nos la hacen las compañeras de Libros para mí, y es si a la hora es más sobre todo el proceso creativo de Joel, y es que si suele trabajar varias ideas de novela a la vez o espera terminar, publicar y promocionar una para empezar a pensar en la siguiente novela. No, alors un livre à la fois, c'est déjà beaucoup. Vamos a ver, un libro al tiempo ya es mucho, ¿eh? No podría en absoluto escribir varias cosas al mismo tiempo o pensar en varios libros al mismo tiempo, pero sí que es cierto que se me puede venir una idea a la cabeza y pensar que puedo escribir una novela y luego esa idea me lleva a otra idea totalmente diferente y cambio de idea y de repente esto me lleva a otra cosa y acabo escribiendo una novela que no tiene nada que ver con la primera idea inicial. Yo escribo sobre todo basándome en ideas porque una idea me lleva a otra. Pero no escribo nunca varios libros al mismo tiempo. Para mí sería algo absolutamente imposible. Hay una pregunta que nos han hecho varios periodistas de distintos países. Nos la ha hecho Carolina López Hidalgo del Instituto Mexicano de la Radio y nos la ha hecho también Vicente Gutiérrez de Milenio. Y es basándose en el personaje Marcus Goldman, que es un escritor al que el éxito le ha producido muchísimas alegrías, pero también todo tipo de conflictos personales y vitales. Preguntan si a Joel Dicker el éxito también le ha proporcionado, además de las alegrías que entienden, otro tipo de problemas a lo largo de la vida, como el reconocimiento de que la gente sepa quién eres en cualquier momento, o si la fama y el ser leído por millones de lectores en todo el mundo te ha ocasionado alguna vez algún problema. No, no me ha provocado problemas, pero el éxito de un novelista, en mi caso, pero yo creo que es un caso general de los escritores, es un éxito muy particular porque no tiene nada que ver con respecto al éxito de un músico, de un actor o de un presentador de televisión. Porque realmente el éxito no es el de la persona, sino es el éxito del libro. Y yo he visto a presentadores de televisión, actores que realmente se les llama en la calle y la gente quiere hablarles y les dice, me encanta usted, cómo me gusta lo que hace, cómo me gusta usted, ¿no? O sea, el personaje en contra. Pero en mi caso es todo lo contrario, cómo me gusta su obra, cómo me gusta su libro. Y eso está muy bien porque además tiene un fondo muy sano, muy saludable. Porque claro, que alguien que no conoces te diga,
me encantas, pues es una sensación un poco rara, pero que alguien te diga me encanta su libro, pues es otra cosa, ¿no? Porque está relacionado con uno, está muy bien, genial, porque claro, uno escribe durante varios años para que el libro guste al lector, pero no es algo tan personal, es como un cocinero, es como si a un cocinero que tiene éxito se le dice, pues cómo me gusta tal plato, tal otro plato, tal postre, otro postre. Y entonces eso se vive con normalidad porque es un éxito tranquilo, sereno de la obra de uno y no va directamente encaminado a la propia persona. Varios medios también nos están haciendo la misma pregunta de si se ha planteado, quizá en las próximas novelas, que en este caso tengamos una policía mujer dispuesta a resolver el crimen, que cambie las tornas y que sigue siendo necesario en la novela policíaca que las víctimas casi siempre sean mujeres. Que, ¿cómo ves esta manera en que, o qué opinas de que la víctima sea siempre mujer? Si hay que seguir que las víctimas sean muchas veces mujeres porque efectivamente suele haber más crímenes contra las mujeres o que simplemente en tus novelas es algo anecdótico. Qu'est-ce que vous pensez du fait que tous les jours Bueno, en Europe, todos los días en Europa y en América Latina también, en Sudamérica también, pero bueno, en Europa todos los días, plus ou moins à chaque minute qui passe, cada minuto, hay una mujer que es asesinada en cualquier lugar de Europa, por su marido, un hombre, para alguien. parce qu'elle est une femme. Y sencillamente esto ocurre porque es una mujer y porque es víctima de violencia. Donc je crois que c'est pas anecdotique. Yo creo que no es en absoluto anecdótico elegir mujeres como víctimas. Yo creo que refleja tristemente la realidad. Es así el mundo en el que vivimos tristemente. Esta es una situación insoportable de feminicidio en la que vivimos y experimentamos. Como digo, es insoportable. Y esto es una forma de expresarlo. Yo creo que lo que es importante en una novela es el eco que el texto tiene en los lectores. Y en general ese eco resuena con el propio lector, lo que tiene el lector. Y si uno tuviera una actitud moralista, esto no hay que hacerlo, esto sí que hacerlo, pues eso no suele funcionar porque esa actitud moralizante no funciona. A la gente que moraliza nadie le escucha. Ahora bien, si uno mantiene un discurso que es más bien una llamada a la reflexión y que hace que el lector se plantee cuestiones y reflexiones sobre temas importantes, yo creo que el eco en ese sentido es mucho más fuerte. Esa es la gran fuerza de la literatura. Y eso es lo que la diferencia con respecto al cine o la serie de televisión. Cuando un lector, cuando una persona lee un libro, el lector mantiene una conversación consigo mismo. La forma en que el lector imagina a los personajes es propia de cada persona. Y la forma en la que uno habla de un libro y de sus personajes a un colega del trabajo es propia. Cada uno se imagina a los personajes de una forma. Uno dice, pues yo me lo he imaginado pequeño y con gafas, yo no, alto y deportista, qué sé yo. Y lo interesante de todo esto es pensar por qué cada persona se lo imagina de una forma en concreto. Bueno, pues porque a uno le llega un tema más que otros o un personaje más que otros. Todo esto nos habla de nosotros mismos y esa es la fuerza de la literatura, porque al final es un lugar, a fin de cuentas, donde podemos entablar un diálogo y una conversación con nosotros mismos. Ya no es Instagram ni nada de esto. En la literatura no dependemos de que lo que hagamos le guste a los demás, sino que la literatura nos permite, como digo, entablar esa conversación, ese diálogo íntimo con nosotros mismos. Por eso tiene esa fuerza. Tengo una pregunta que ya va siendo muy habitual cada vez que Joel Dicker viene a presentar un libro y aparezca él en el libro o no. La pregunta es, ¿va a haber más Marcus Goldman? ¿Va a volver Marcus? ¿Cuándo vuelve Marcus? Ah, je sais pas. No lo sé, no lo sé. Quizá nunca, quizá en el futuro, es difícil saberlo. La verdad es que no lo sé. Si lo supiera, os lo diría. Por supuesto que si tuviera intención de escribir otro libro de Marcus Goldman, lo diría tranquilamente. Pero no lo sé. Y como no lo sé, no quiero hacer promesas, ni en un sentido ni en otro.
porque esas promesas despertarían, o sea, irían en contra de mi libertad como escritor. Yo quería escribir una trilogía, la trilogía ya está hecha, o sea que el proyecto ya está acabado. Ahora bien, si un día voy a querer añadir un libro a la trilogía dentro de un año, 2 años, 5, 20, quizá sí, quizá no lo sé, ya veremos. Tenemos una pregunta de Richard Osuna del Debate en Sinaloa, México, y es que te has convertido desde el lanzamiento, como bien ha contado María, con la verdad sobre el caso Harry Quebert, en uno de los autores más jóvenes del género negro del thriller, más seguidos del mundo, más queridos por los lectores y cuyos libros pues más fusión y más ganas de leer causan. Y como escritor, ¿te hace sentir una carga a la hora de escribir tu siguiente novela o sigues disfrutando igual? C'est un bon problème. Bueno, es un problema estupendo. Realmente, cuando me encuentro con mis lectores, es importante para mí viajar por eso, porque me gusta ver a los lectores, me gusta ir a las librerías. Hay uno de mis libros que se publicó durante la pandemia, El enigma de la habitación 622, y realmente para mí fue muy frustrante porque no pude encontrarme con mis lectores, no pude hablar con ellos, no pude escuchar lo que el libro les había aportado, porque es válido, porque esto me reafirma en la importancia de la que tiene la literatura en el mundo que vivimos. Me hace darme cuenta que es fundamental en el mundo en que vivimos, en este mundo democrático para algunos. Y yo creo porque gracias a la literatura podemos seguir escribiendo libros que permitan escucharnos mejor los unos a los otros, estar más abiertos. Y, por ejemplo, en Europa, y hablo de Europa porque es donde vivo, y en concreto en Suiza, que a veces se pone como el gran modelo democrático, pues bien, en lugares, como digo, donde podamos votar a un montón de cosas, porque en Suiza, como digo, hacemos un montón de referendos, cada 3 meses hay un referéndum y todo el mundo vota sobre 5, 6, 7 temas, o sea que votamos permanentemente y yo estoy viendo que la gente vota cada vez menos y esto a mí me plantea muchísimas cuestiones sobre este rechazo, en cierto modo, de la democracia, este abandono de la democracia, porque la fuerza de la democracia no se mide en la estabilidad política de los que nos gobiernan, sino en el impulso que tienen los que van a votar. Cuando la gente va a votar, cuando la gente se compromete con lo que ocurre en su sociedad, es ahí donde se mide la salud de la democracia. Y los políticos tienen una responsabilidad que nos reviene. Y hablo de esto porque creo que la literatura, el ejercicio de la lectura, es precisamente uno de los primeros reflejos que nos permiten hablar de los grandes fracasos de la democracia. Yo creo que Facebook, las redes sociales, hacen que la gente, en lugar de leer periódicos serios, y me estoy dirigiendo a periodistas serios, pues en vez de leer periódicos serios, publicaciones serias, donde pueden informarse, la gente empieza a informarse a través de Facebook u otra red social sin verificar absolutamente nada. Y sabemos que hay periódicos independientes y la gente, en lugar de ir a esos periódicos, pues deciden informarse de otra forma, lo cual me parece muy inquietante. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque todo esto me preocupa, sobre todo porque tengo muchos lectores jóvenes y no obstante, yo creo que al leer las novelas que se escriben, la gente puede formarse mejor y esto me da esperanza. Antes de dar paso a María Faste, una pregunta de Iván González de Enfoque Noticias México. La verdad sobre el caso Harry Quebert fue adaptada a una serie de televisión con Patrick Dempsey como protagonista. ¿Y cómo ves tú como escritor esta retroalimentación, esta sinergia que está ocurriendo en los últimos años entre literatura y
las adaptaciones a series de estos libros en diversas plataformas de streaming y si por un casual estás trabajando en otro proyecto de adaptación. En principio no hay ningún proyecto concreto. Hay interés en adaptar otras novelas mías, en hacer algo, pero hay que concretarlo, hay que concretar y todo esto, pues bueno, hay que pensar en qué plataformas, presupuesto y demás. Hay interés, pero no hay proyecto. En cuanto a la primera pregunta, lo que ocurre en las series de televisión, en las plataformas de streaming, tengo que decir que las series de televisión, la serie de televisión, muchas veces ha tenido éxito donde la literatura ha fracasado. Las series de televisión hace 15 años se consideraban un arte menor. La literatura estaba arriba y las series de televisión estaban abajo. Los actores de series de televisión habían fracasado en el cine. Las series de televisión se consideraban algo de menor calidad que el cine. Y nunca jamás, hasta George Clooney, nunca nadie, un actor de una serie de televisión podía pasar al cine, pero George Clooney lo consiguió. Y cuando él lo hizo, pues bueno, se pasó a otra etapa, a una etapa increíble. Y ahora las series de televisión lo que han hecho es convertirse en el objeto de ocio más importante, más que el cine. Los actores de cine se precipitan para trabajar en las series. ¿Y por qué las series de televisión han tenido tanto éxito? Pues porque las series de televisión han logrado aglutinar a gente que no tienen vínculos en común, que no se conocen incluso, pero que gracias a una serie encuentran un ámbito, un tema de conversación. Hoy, gracias a las series de televisión, podemos hacer eso. Si a uno le invitan a una cena y uno no quiere hablar de política ni de la vacunación del coronavirus porque no queremos entrar en temas peliagudos, pues de repente dice uno, ¿quién ha visto tal serie? Casa de Papel, yo qué sé cuál. Y la gente dice, pues sí, yo lo he visto, pues yo no lo he visto. ¿Y de qué va? ¿Qué te ha gustado? ¿En dónde lo has visto? Pues ¿dónde puedo verla? Entonces empieza a haber una conversación, hay gente que le gusta, gente que no, y ahí encontramos un tema de conversación que no es problemático, que no nos hace que nos agredamos verbalmente, porque una serie de televisión realmente es un tema en el que estamos seguros, nos encontramos en un ámbito seguro donde podemos hablar sobre nosotros, porque claro, cuando decimos si nos ha gustado o no nos ha gustado, pues es un primer paso que nos permite hablar de nosotros mismos. Y esto es algo que nos cuesta mucho hacer en el mundo actual. Es muy difícil ahora estar en desacuerdo. Yo creo que el desacuerdo es sano, pero porque en un mundo donde todo el mundo está de acuerdo es un mundo aséptico que no avanza. Lo interesante es no estar de acuerdo, debatir, discutir, pero al mismo tiempo respetándonos. Y a partir de nuestras convicciones y que nuestras convicciones formen parte de una parte de nosotros, de nuestra identidad, sin necesidad de agredirnos a través de nuestras convicciones. Una convicción te da valores y principios y cada uno tiene los suyos. Y esto no podemos olvidar que es importante. Entonces, yo creo que una serie de televisión te permite expresar tus convicciones en un entorno seguro, en un contexto seguro, sin necesidad de someterse al riesgo de que te ataquen o de atacar al prójimo, sin correr el riesgo de que la gente empiece a insultarse. ¿Y esto por qué lo cuento? ¿Qué es lo más fuerte? ¿Qué es más fuerte que la serie de televisión? ¿En qué entorno uno está en conversación con uno mismo? ¿Y en qué contexto uno puede hablar de sí mismo, aparte de la serie de televisión? Pues la literatura. La literatura nos permite, y en mayor medida y con mayor profundidad, entablar esta conversación y este debate. Y esto yo lo he visto entre profesores universitarios, jóvenes, personas mayores, gente con mayor o menor formación. La gente habla del libro que ha leído, pues me ha gustado por estas razones, me gustó este personaje. Y esto no lo digo con respecto a mí, sino lo digo porque creo que realmente la literatura es el primer ámbito de debate, primero con uno mismo. Y la serie de televisión ha logrado esto
porque evidentemente todos nos juntamos para ver una serie de televisión, pero hoy seguimos haciéndonos preguntas con respecto a la literatura, ¿no? Incluso con respecto a los géneros literarios. ¿Es literatura un bestseller, un libro más comercial, un libro que se vende más o no? También tenemos que evitar encasillar los libros y a los escritores, porque claro, cuando dejemos de encasillarnos, cuando realmente seamos capaces de abrirnos a la literatura para hacer una gran sala de literatura donde la gente pueda expresarse libremente, entonces la literatura va a superar totalmente en cuanto al entusiasmo y la emoción todo lo que nos aporta hoy una serie de televisión. Contestado ampliamente. Yo iba a retomar una reflexión y una declaración de principios que él hizo en una entrevista, que era: quiero volver a poner de moda la literatura, y él se preguntaba por qué el cine y ahora las series de televisión conseguían ser cool y de calidad al mismo tiempo. Pues él ya nos ha dado su respuesta, y yo simplemente quisiera terminar por recordar varias cosas. Una es que Dicker protagonizó en México una campaña del gobierno de fomento de la lectura, pero además en el país, su madre es librera, o sea, que conoce muy bien el libro. Él es editor tras la muerte de Bernard de Fallois, pues fundó su propia editorial y publica su libro y otros libros que dará a conocer. Entonces creo que Joel es una voz muy importante de distintos ámbitos del mundo del libro. Y quiero recordar también una carta abierta que él publicó en El País con una propuesta que me parece muy valiosa y que me gustaría retomar, e incluso retomar, creo que si hay un libro ideal para aplicarles el caso Alaska Sanders. Dicker exhortaba a los lectores a, durante una semana, cuando tomaran el metro, el subte o el autobús, a no mirar el móvil, y en ese tiempo que durara ese viaje, leer un libro. Y lo que proponía Dicker era que si en una semana ese experimento no les había dado resultado, podían volver al móvil. Pues nada, yo los invito a todos a hacer ese experimento, quizás con el caso Alaska Sanders o con otro. También decía Dicker en una entrevista: un buen libro es aquel que lamentamos haber terminado. Los periodistas, los lectores que me rodean en la oficina, en la calle, pues dicen que han terminado el libro en 2 días, que no podían parar. Ojalá sea el caso de todos los lectores también en Latinoamérica, y les doy las gracias por haber estado aquí. Les doy las gracias no solo por hablar de este libro, sino porque creo que Joel Dicker ya tiene una voz que hemos visto muy claramente en esta entrevista, y ideas muy claras y muy iluminadoras de algún modo sobre la democracia, sobre la inspiración, sobre el papel de la literatura, sobre la situación de las mujeres y nada, sobre la vida en general. Así que nada, gracias Joel Dicker, muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes, y hasta la próxima. Merci beaucoup, muchísimas gracias a todas. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias a todos por haber asistido. Ahora mismo os enviaremos la rueda de prensa grabada. Hasta pronto, cuidaos mucho.